Oramos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que a través de ella podamos seguir aprendiendo. Bendice este tiempo, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Gracias por tus bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Llegamos al Salmo 41. Los salmos se dividen en 5 libros y cada uno finaliza con una doxología o una expresión de alabanza a Dios. El primer libro, capítulo 1 al 41, nos lleva por un viaje a través del sufrimiento, la tristeza y un gran gozo. Nos enseña muchas cosas acerca del amor eterno de Dios y del cuidado que tiene de nosotros y la forma en que debemos confiar en Él, aún en las experiencias diarias de la vida. Hoy, en el Salmo 41, nosotros vamos a conocer una oración de misericordia hacia Dios. Cuando nos sentimos enfermos o abandonados, cuando estamos enfermos o cuando todos nos abandonan, Dios permanece a nuestro lado. Comencemos nuestro Salmo capítulo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá? ¿Y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosas pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y le daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Sabes? En este salmo, el salmo del capítulo 41, la Biblia habla a menudo del cuidado de Dios hacia los débiles, a los pobres y necesitados, y acerca de su bendición sobre los que les preocupa lo mismo. Dios quiere que nuestra generosidad refleje su propia bendición, así que nos ha bendecido, y así como nos ha bendecido, nosotros debemos bendecir a otros. El hombre de mi paz también puede traducirse como mi amigo íntimo. Este versículo aparece en el Nuevo Testamento como una profecía de traición a Cristo. Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús, pasó 3 años aprendiendo, viajando y comiendo con él. Lo leemos en Marcos capítulo 3 del versículo 14 al 19. Y se le confiaron las finanzas del grupo, de los discípulos y de Jesús. A la larga, Judas, que conocía muy bien a Jesús, lo traicionó. Nosotros debemos pensar en este tiempo en que nuestra vida y nuestro ser están rodeados durante todo el trayecto que pasamos en esta tierra de situaciones difíciles, de problemas y de necesidades. Y muchas veces confiamos en personas que llega un momento en que nos traicionan. Nuestra vida se amarga, nuestra vida empieza a tornarse complicada y difícil, y también nos cuesta mucho volver a confiar en otras personas. Pero esto no debe suceder así. Esto debemos nosotros aprenderlo claramente y debemos nosotros ser cautelosos. La Biblia dice que hay del hombre que confía en el hombre, pero nosotros cuando vivimos una vida sana, una vida en fe, nosotros debemos entender que Dios en cada situación que pasamos nos enseña y no debemos guardar rencor hacia nadie.
a un Jesús como lo narra en este salmo y como nosotros lo escuchamos, que esto es como una profecía de lo que iba a suceder cuando Judas traiciona a Jesús. Judas, un hombre que era de su confianza, lo traicionó y lo entregó a la gente que lo asesinó. Finalmente Judas sufre algo tremendo y Jesús, aun cuando sabía de la situación que iba a pasar con Judas, porque él ya conocía, él dejó llevar todo aquello en ese proceso. Y trató a todos sus discípulos de la misma manera, con ese amor, enseñándoles todo, guiándolos, pero sabiendo que uno de ellos lo iba a traicionar. Quizá si nosotros hubiéramos sido Jesús, yo no sé, con el poder que Jesús tenía, ¿qué hubiéramos hecho con Judas? Sin embargo, Judas solo tomó sus propias decisiones. Nosotros, cuando alguien nos traiciona, actuamos de una forma, pero también cuando nosotros traicionamos a alguien, hay ciertas características que oscilan entre nosotros. Nosotros debemos saber que cuando a alguien le fallamos, le estamos fallando a Dios. Y debemos también entender que cuando alguien nos falla, le está fallando a Dios. Muchas veces guardamos en nuestro corazón, atesoramos en nuestro corazón pensamientos de resentimiento. Pero comentaba en otros momentos que qué tan importante es partir del pensamiento de que nadie nos debe nada. Si partimos de ello, partimos de que todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Dios, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos falla, como lo dije, está traicionando a Dios, entonces Dios es el que se va a encargar de eso. Y ante esa situación nosotros podemos caminar por la vida sin cargar tantas losas de resentimiento. Este es un tiempo que nosotros podemos ocupar para hacerlo como el salmista lo hace. Y él expresa de esa forma diciendo que alguien lo traicionó, que alguien murmuraba de él, que alguien planeaba y tramaba y decía pestilencias y aún anhelaban su muerte. Pero él dice, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Eso fue lo que el salmista dijo. Él pensaba que se iba a levantar y que se iba a vengar de todos sus enemigos en ese momento. Pero después él expresa, en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se burle, no se huelgue, no se burle de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Esta es la parte que más nos debe interesar, que podamos estar delante de Dios para siempre. Y esto es lo más importante. No importa lo que pase durante este tiempo, si tú te mantienes firme, si tú te mantienes con tu paz y tu confianza en Dios, empezarás a experimentar una sanidad en tu corazón. Si alguien te había herido, si alguien te había lastimado, y partimos desde la infancia, pudo ser tu papá, tu mamá, tus hermanos mayores, gente mayor que desde pequeño te pudo haber lastimado. Y quizá eso lo guardaste en tu corazón, y quizá hoy que te estoy hablando te puede traer a la memoria eso. Y yo te animo a que si algo existe de esto, de que alguien te lastimó y alguien te hirió, que sea este momento para que tú digas, sabes, no me debes nada. Se lo debes a Dios, así que yo te entrego en sus manos. Y descansas, y perdonas, y vives, porque mucha gente por resentimiento no está viviendo. Tenemos que vivir la plenitud de Dios. El salmista lo sabía perfectamente, y aun cuando muchos lo traicionaron, él sabe que Dios se encargó de ellos. Pero si vamos al Nuevo Testamento y comprendemos lo que pasó con Jesús, Jesús restauró aún a los que le habían fallado. Sus discípulos, la mayoría de ellos no estuvieron con él cuando fue crucificado. Sin embargo, él no les guardó resentimiento. Hubo uno de ellos que hasta blasfemó, fue Pedro, y aún con eso Dios lo restauró. Que es este tiempo para perdonar, que es este tiempo para ser libre y dejar en libertad a aquellos que nos han ofendido. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día. Amén, amén y amén.